Mi nombre es Fabián Ramiro Castro Cham y como parte de la asignatura de Filosofía y Educación presento el siguiente trabajo de investigación en donde hablaremos de las distintas corrientes filosóficas y su influencia en el ámbito educativo. Como la primera corriente que vamos a abordar es el pensamiento dialéctico, en donde los postulados más importantes establecen que de una u otra manera la realidad está circunscrita a un devenir histórico, es decir, que está enmarcada dentro de un proceso social, económico, pero sobre todo histórico, y al mismo tiempo considera que el proceso de enseñanza y aprendizaje de una u otra manera son complementarios y no puede existir una sin la otra, pero se presupone. Entre los principales exponentes están Carlos Marx y Hegel, y su aplicación práctica tiene que ver con que no importa únicamente la realidad del contenido del docente, sino que entra en juego en el centro del aprendizaje el alumno y su entorno inmediato. Por lo mismo, el educador debe de considerar en el proceso de enseñanza-aprendizaje al alumno lo que sabe, su realidad histórica, su realidad cultural y dónde se encuentran estos principales cambios. Seguidamente tenemos la filosofía positivista, en donde se basa principalmente en que todo aquello que podemos nosotros conocer es a través de los sentidos y mediante un procedimiento científico observable y repetible. Entonces, de una u otra manera, permite que exista una secuencia de aprendizaje que puede ser repetida. Sus principales exponentes son Saint-Simon, Augusto Comte y Francis Bacon. Y la aplicación práctica tiene que ver que el estudiante debe de vivir y experimentar los contenidos de aprendizaje. Ya no se puede quedar únicamente en el aspecto teórico, sino que tiene que ser vivencial, tiene que escuchar, ver, sentir todas aquellas experiencias que le permitan ir aprendiendo. Posteriormente tenemos la fenomenología. Como su nombre lo indica, de una u otra manera establece los principales fenómenos que envuelven nuestra vida cotidiana y que de una u otra manera tienen sentido o significado para nosotros, de acuerdo a lo que nosotros somos. A final de cuentas, trata de establecer la relación entre el ser, ¿sí? Y pensar, y el pensamiento no solamente es un aspecto crítico, sino que también es un resultado de las existencias actuales. Sus principales exponentes son Husserl y Schiller. Y la aplicación práctica tiene que ver que en el proceso de enseñanza y aprendizaje no solamente es importante que el alumno aprenda a leer, escribir, sumar, restar, a memorizar o a aplicar conceptos, sino también que reflexione y transita un proceso menos informativo y más formativo para que logre desarrollar sus competencias para la vida. El existencialismo, a final de cuentas, se basa, como su nombre le indica, en el aprendizaje de la existencia, en donde se tiene que tomar en cuenta que existe un factor de diferencia entre todos los seres humanos, por lo que se tiene que flexibilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a las características propias de cada uno del individuo. Entonces, también se tiene que entender que estamos en constante cambio. Los principales exponentes son Heidegger, Sartre y Camus. Y la aplicación práctica tiene que ver que el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ser lo más individualizado posible. Ya no podemos considerar que los grupos son homogéneos, que todos los alumnos son iguales.
Por lo mismo, hay que considerar los conocimientos previos de los alumnos, los ritmos y los estilos de aprendizaje individualizados. En lo que se refiere a la filosofía analítica, ¿sí? De una u otra manera define a la actividad del proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso de análisis, de reflexión, ¿sí? Que tiene su referente en el área educativa. Entonces, lo que se debe de pretender aquí es que precisamente el alumno analice sus problemas actuales, ¿sí? Y que sea parte de la solución. Entre los principales exponentes se encuentran Russell, Wittgenstein, Ryle y Austin. Y la aplicación práctica tiene que ver que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe de estar enfocado a que alumnos, docentes, padres de familia y todos realicen reflexiones y realicen análisis de los problemas contemporáneos desde un alcance medio, pero que también vaya de una otra manera impactando a nivel global. Y por último tenemos el pensamiento moderno, que de una otra manera trata de revalorizar el pluralismo, ¿sí? Y la diversidad frente a la homogeneidad. Es decir, ya no se puede ir considerando que existen, que todos los seres humanos somos iguales, sino que existen diversos grupos por regiones, por culturas o por tradiciones que son diversos y que de una u otra manera dan origen a la multiculturalidad. La educación juega un papel importante en este aspecto, sobre todo porque la escuela ya no es el único lugar donde pueden aprender. Las redes sociales, la internet y todos aquellos dispositivos pueden acceder al conocimiento para los alumnos. Sus principales exponentes son Cioran, Batimo, Lyotard y Bolidar. Y la aplicación práctica tiene que ver que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se tiene que considerar los intereses, los conocimientos, los estilos y los ritmos de aprendizaje, que ya no son homogéneos, sino que son heterogéneos y que existen múltiples culturas que dan un origen a una multiculturalidad que se encuentra dentro de nuestro propio salón de clases. Pues esto ha sido el trabajo de investigación del cual he hecho. Me da mucho gusto saludarles. Buenas noches.